¿Sabes cuál es una de las ciudades más grandes de América, con una gran riqueza cultural, diversidad social y variedad gastronómica? En este video te presentamos una ciudad fascinante, vibrante, única, un orgullo de México. Te presentamos la gran Ciudad de México, la ciudad que lo tiene todo. Y espera al final del video para conocer los 12 datos más interesantes de la CDMX. La Ciudad de México, también conocida como CDMX, es una de las megalópolis más fascinantes y diversas del mundo, con una historia que se remonta a siglos antes de la llegada de los europeos. Esta ciudad es un crisol de tradiciones, arquitectura impresionante, gastronomía variada y una vida cultural vibrante. Te invitamos a conocer sus aspectos más destacados. Comencemos con la historia de la Ciudad de México. Todo comenzó en el año de 1325, cuando un pequeño grupo emigró desde tierras del norte buscando dónde establecerse para formar una nueva ciudad. Los mexicas buscaban una señal que les indicaba el lugar preciso, y al llegar al valle del Anáhuac, justo en el lago de Texcoco, su visión se hizo realidad. Una majestuosa águila parada sobre una nopalera devoraba una serpiente. Inmediatamente supieron que ese era el lugar indicado para establecerse. Alrededor del lago ya habitaban varios pueblos establecidos como los Xochimilcas, los Tepanecas, Chalcas, Tlahuicas, Otomíes, Acolhuas o los Culhuacas. Por lo que los mexicas decidieron fundar su ciudad de Tenochtitlán sobre el mismo lago, para lo cual emplearon un sistema de chinampas, que son islotes creados de forma artificial. En poco tiempo, Tenochtitlán se convirtió en el corazón del poderoso imperio azteca, subyugando a todos los pueblos vecinos y enriqueciéndose mediante un sistema tributario. Menos de 2 siglos después de su fundación, en 1519 llegó el conquistador español Hernán Cortés, quien en su primer intento no pudo conquistar la gran ciudad y salió huyendo por lo que hoy es conocida como la Calzada México-Tacuba. Hace algunos años aún se encontraba en pie el Árbol de la Noche Victoriosa, donde se dice que Hernán Cortés se detuvo a lamentar su situación, ya que hasta el oro robado tuvo que tirar para que no lo alcanzaran los mexicas embravecidos. 2 años más tarde, Hernán Cortés regresó nuevamente con la intención de conquistar el gran imperio azteca. Esta vez, aliándose con los tlaxcaltecas, pudo conquistar Tenochtitlán en agosto de 1521, dando paso así al periodo colonial de la Ciudad de México, en el contexto de la Nueva España. Durante el periodo virreinal, la ciudad floreció como un importante centro económico, político y cultural. Las grandes pirámides aztecas, dedicadas a sus dioses como Ejecatl, Huitzilopochtli o Tlaloc, fueron demolidas, y con sus materiales se construyeron iglesias y conventos para establecer la religión católica. Un periodo en que la ciudad siguió creciendo bajo el mandato de los virreyes españoles, siendo el corazón de la vida política, cultural y de comercio. Tras la independencia de México en 1821, la ciudad continuó siendo la capital del país. A lo largo del siglo XX, la CDMX entró en un vertiginoso crecimiento. Se transformó en una urbe moderna y cosmopolita, siendo hoy en día una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo. Como vemos, en cada rincón de la ciudad podemos encontrar elementos de su interesante historia y diversidad cultural. Por poner un ejemplo, la Plaza de las Tres Culturas. Diversidad cultural. La diversidad en la Ciudad de México es un verdadero mosaico cultural. Alberga una amplia gama de tradiciones y expresiones artísticas, desde danzas folclóricas y mariachis hasta exposición de arte contemporáneo. Los barrios de la ciudad, como Coyoacán y San Ángel, ofrecen una atmósfera pintoresca y bohemia propia de un pueblo pequeño. Caminando unos cuantos metros, uno encuentra grandes avenidas, necesarias para permitir el tránsito de los más de 20 millones de habitantes que pisan la ciudad en un día común. Sin pasar por alto avenidas emblemáticas como Paseo de la Reforma, que fue creado por el emperador Maximiliano de Habsburgo en 1864. No debemos olvidar los pueblos aledaños, que conservan todavía muchas de sus tradiciones, como Mixquic, que atesora fielmente las tradiciones del Día de Muertos, o Xochimilco, con sus bellos canales y chinampas. Es un lugar imperdible para pasear todo el día, disfrutar del paisaje
y platillos servidos en la misma trajinera acompañados de música mexicana. Riqueza gastronómica. La gastronomía es otro de los pilares fundamentales de la ciudad. Desde antojitos tradicionales como tacos al pastor, tamales y quesadillas, tenemos también restaurantes galardonados con estrellas Michelin. CDMX es un paraíso culinario. La comida internacional se hace presente en la gran metrópoli con diversos locales que sirven comida italiana, china, coreana, colombiana, por mencionar solo algunos. El presupuesto no es un impedimento para degustar la comida típica mexicana. En cualquier esquina usted podrá probar unos ricos tacos al pastor, las tradicionales tortas de chilaquil o las famosas tortas de tamales también conocidas como guajolotas. Y así podemos ir subiendo de nivel, visitando los mercaditos locales que siempre tienen comida corrida que dejarán satisfecho a cualquier comensal, siendo amables con sus bolsillos. Y por supuesto, también encontraremos los restaurantes de alta gama, con la oferta de comida y ambiente, de una gran variedad que desafían a la imaginación y superan a cualquier expectativa. Museos y lugares turísticos. Con más de 150 museos, la Ciudad de México es una de las ciudades con mayor oferta cultural del mundo, solo superada por Londres en Reino Unido, que tiene 152. Entre los más destacados se encuentran Museo Nacional de Antropología, hogar de una vasta colección de artefactos prehispánicos, incluidos los famosos monolitos aztecas. Sin duda se encuentra dentro de los principales museos a nivel mundial, no solo por su colección de piezas de las culturas prehispánicas, dedicando salas exclusivas para los aztecas, mayas, zapotecas, olmecas. También destaca por su moderna arquitectura, inaugurada en el año de 1964, inspiración del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Castillo de Chapultepec. A unos pasos del Museo de Antropología, enclavado en la colina conocida como Cerro del Chapulín o Chapultepec en náhuatl, encontrará usted el Castillo de Chapultepec, construido en 1785 por el virrey Fernando de Gálvez. En sus amplios salones vivió el emperador Maximiliano de Habsburgo. En el año de 1847 fue escenario de la batalla contra el ejército de los Estados Unidos de América. Los cadetes del heroico colegio militar intentaron defenderlo con sus vidas. Por al menos varios años fue la casa de los presidentes de México, hasta 1939, cuando el presidente Lázaro Cárdenas lo declaró Museo Nacional de Historia. Si quiere sumergirse en esta apasionante historia, así como disfrutar de impresionantes visitas de la ciudad, no deje de visitarlo. Museo de Frida Kahlo, ubicado en el corazón de Coyoacán, permite conocer la vida y obra de una de las artistas más icónicas de México y esposa del también famoso pintor Diego Rivera. El museo, conocido como Casa Azul, fue la residencia de Frida Kahlo desde su infancia. Refleja el ambiente rústico de una casa típica de clase media del siglo XIX. Nota: para conseguir entradas, deberá comprar los boletos con semanas de anticipación. Palacio de Bellas Artes. Además de ser una joya arquitectónica, alberga exposiciones de arte y presentaciones de danza y ópera. Su arquitectura neoclásica refleja el arte apreciado en el Porfiriato. Sin embargo, concluyó su construcción hasta entrado el siglo XX. Su bella fachada de mármol es adornada por bellas esculturas clásicas. En el vestíbulo se aprecian obras de los grandes muralistas mexicanos como Diego Rivera, Orozco y Siqueiros. No olvidemos que en la planta alta está ubicado el Museo de Arquitectura. El centro de la Ciudad de México. Se extiende por varias cuadras y comprende lo que era la antigua ciudad colonial. El Zócalo es el corazón de la ciudad, una gran plaza bordeada por la Catedral de la Ciudad de México, también por el Palacio Nacional, donde despacha el presidente. En otra parte encontramos el Museo del Templo Mayor, donde se presentan los vestigios de los templos y la cultura azteca. Las calles del centro presentan innumerables edificios de gran valor histórico y arquitectónico, así como museos como el Museo Nacional de Arte, Museo de Medicina Mexicana, Museo del Estanquillo, por mencionar algunos. O bien, tan solo caminar por la peatonal Madero y sentir su pujante vida comercial, sorprenderse con sus contrastes arquitectónicos o disfrutar de su diversidad artística y sociocultural. Ambiente cosmopolita. La Ciudad de México combina su rica historia con una vibrante vida moderna.
En zonas como Roma y Condesa, los visitantes encontrarán galerías de arte, boutiques de diseño, cafeterías y restaurantes de primer nivel. La vida nocturna es diversa con bares, discotecas y centros culturales para todos los gustos. A estas colonias se suman otras más modernas como Polanco y Santa Fe, donde conviven los grandes edificios corporativos con departamentos de lujo y plazas comerciales. A partir del 2020, por efecto de la pandemia, miles de extranjeros han adoptado la Ciudad de México como su nuevo hogar, lo que sitúan estas zonas entre las más cosmopolitas del mundo. La conectividad también es un punto fuerte de la CDMX, con un extenso sistema de transporte público que incluye metro, metrobús, tren ligero, cablebús y ecobicis, así como una amplia oferta de servicios de movilidad compartida, por lo que es fácil desplazarse por la ciudad, aunque no siempre es así en los vehículos automotores. Si vive aquí, deberá evitar o adaptarse al intenso tránsito cotidiano. Datos interesantes. Fue fundada en 1325 por los aztecas. Es la ciudad más antigua de América. La Ciudad de México tiene alrededor de 8 millones de habitantes, pero sumando los que viven en las áreas conurbadas del Estado de México, suman más de 22 millones que se desplazan por sus calles. Los bosques de Chapultepec, primera a cuarta sección, son 3 veces más grandes que el Central Park de Nueva York. El castillo de Chapultepec es el único castillo real en el continente americano. La Basílica de Guadalupe es el segundo santuario católico más visitado del mundo, después de la Ciudad del Vaticano. En un tiempo se llamó Distrito Federal, pero a partir del 2016 ha cambiado su nombre a Ciudad de México, CDMX, y los habitantes pueden elegir a su jefe de gobierno. Actualmente, en el 2025, es Clara Brugada. Su clima es templado y su altitud promedio es de unos 2.200 metros sobre el nivel medio del mar. Actualmente sus temperaturas oscilan entre los 8 grados en invierno hasta los 35 grados Celsius en verano. El lago de Texcoco se ha desecado casi por completo, siendo devorado por la mancha urbana, quedando tan solo algunos pequeños lagos y canales como los de Xochimilco. A sus habitantes se les suele llamar chilangos o capitalinos. Es la ciudad con el más alto Producto Interno Bruto de Latinoamérica. El Auditorio Nacional cuenta con una capacidad para 10.000 espectadores y es el segundo más grande del mundo. El Estadio Azteca es el tercero más grande del mundo, con capacidad para 100.000 personas. Conclusión. La Ciudad de México es una metáfora viviente de la riqueza y diversidad de México, desde su historia ancestral y su impresionante oferta cultural hasta su vibrante vida urbana y su deliciosa gastronomía. CDMX ofrece una experiencia única para quienes la visitan, ya sea paseando por sus calles llenas de historia o disfrutando de su ambiente cosmopolita. La ciudad deja una huella imborrable en quienes la conocen. ¿Conoces la Ciudad de México? Si vives aquí o la has visitado, ¿qué es lo que más te ha gustado? Esperamos tus comentarios. ¿Qué temas son los que te gustaría que te presentemos? Que sean un orgullo de México. Déjalo en los comentarios. Gracias por vernos y seguirnos. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y comparte este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.